Mañana me acompañan el diputado federal Fernando Rodríguez Doval, el diputado federal Jorge Sotomayor, ambos secretarios de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados. También me acompañan los diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la diputada Priscila Vera y el diputado Orlando Anaya. Para todos los que nos encontramos aquí, el Distrito Federal ha sido y seguirá siendo una prioridad, por razones que van desde una óptica económica, ya que aquí se genera el 34% del PIB nacional, hasta por la dinámica poblacional que convierte a la zona metropolitana del Valle de México en la segunda concentración urbana de mayor tamaño en el mundo. La intención de esta conferencia de prensa es poder presentar a ustedes un balance de la gestión de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, poder hacer un corte de caja, que lo concebimos además como un ejercicio democrático. Hemos reconocido logros, pero también muchas acciones que faltan por hacer en la Ciudad de México. Algunos de los aciertos en materia de atracción de inversión extranjera directa, al pasar de 9,000 millones de dólares en 2006 a 13,000 en 2012, la reducción en el porcentaje de población que carece de acceso a la salud, al pasar del 40.2% al 35.7%. La inversión en medios de transporte como el Metrobús, con la puesta en marcha de 3 líneas adicionales, la línea 12 del metro, el corredor cero emisiones y propuestas en materia ambiental como el sistema Ecobici y los taxis eléctricos, y por supuesto también celebramos la recuperación de espacios públicos en la ciudad, como lo hemos podido constatar en últimas fechas en el centro histórico de la Ciudad de México. Y yo quisiera ceder el uso de la palabra al diputado federal Fernando Rodríguez Doval para hablar un poco sobre los pendientes del jefe de gobierno, y posteriormente le cederé el uso de la palabra a la diputada local Priscila Vera. Muchas gracias, senadora. Muy buenos días a todos. En efecto, así como reconocemos algunos de los avances de esta administración, también hay que señalar los muchos pendientes que deja. Primero, vemos claramente un déficit en el Estado de Derecho en esta ciudad. A lo largo de estos 6 años hubo claramente una colusión permanente, cuando no abierta complicidad, con grupos violentos. Por ejemplo, el caso del ESME, que pudo tener secuestrado durante prácticamente medio año el Zócalo capitalino sin que ninguna autoridad les pusiera un freno. También vemos, como otro de los pendientes, que la situación de las cárceles de la Ciudad de México es verdaderamente deplorable. Están sobrepobladas y son además auténticas escuelas de delincuentes, sin que en esta administración se haya hecho nada sustantivo al respecto. También vimos que no hubo prácticamente, o hubo muy poca inversión en infraestructura hidráulica. Eso pues ha ocasionado serios problemas de abastecimiento de agua en varias zonas de la Ciudad de México. También vemos que faltó en la administración del jefe de gobierno Marcelo Ebrard una estrategia integral en materia de movilidad, una estrategia basada en un desarrollo urbano y humano sustentable. Por otro lado, vemos que el 80% de la población de la Ciudad de México, según diversas encuestas, sigue considerando la delincuencia y a la inseguridad como el principal problema de la Ciudad de México, y además nunca se atacó de manera frontal y seria el problema del narcomenudeo. También vimos en esta administración, y algún compañero mío abundará más al respecto, un desprecio sistemático a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y también fue un sello característico de la administración de Marcelo Ebrard el mantenimiento de redes clientelares y de corrupción, desde vendedores ambulantes hasta invasores de predios, transportistas, etcétera. Muy relacionado con lo primero que mencionábamos, justamente de este déficit al Estado de Derecho en esta Ciudad de México. Y para continuar
abundando en estos pendientes que deja esta administración, cedo el uso de la palabra a la diputada Priscila Vera. Hay dos temas fundamentales que desde la Asamblea Legislativa vemos que deja pendiente Marcelo Ebrard. El primero es en el ámbito social. Siendo un gobierno de izquierda, hubiéramos esperado que la educación hubiera sido la prioridad para el gobierno de Marcelo Ebrard. Sin embargo, no solamente le deja a Miguel Ángel Mancera un conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sino que resulta bastante cuestionables los esfuerzos que hizo para garantizar la descentralización educativa a nivel federal. Y segundo, nos queda claro que el Instituto de Educación Media Superior solamente fue una farsa. No existen mecanismos que garanticen la calidad educativa tanto a los educandos como la calidad para los propios profesores, y sin duda alguna su avance en cobertura de educación media superior solamente con estos planteles le está abonando al 5% de la cobertura de la educación media superior. Otro rubro que nos dejan a deber es justamente una política social efectiva. Según una evaluación de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, hay más de 70 programas que tiene el gobierno de la ciudad, programas entrecomillados sociales. Sin embargo, estos programas tienen una total opacidad en los mecanismos de asignación, una total opacidad en cómo se seleccionan a los propios beneficiarios, y sin duda alguna no hay ninguna evaluación de impacto que nos diga que estos programas sociales han sido benéficos. En materia de empleo, nos deja un desempleo del 7%, 2 puntos adicionales a la media nacional, cuando nosotros conocemos que el Distrito Federal es el principal polo de desarrollo del país. Y en materia política hay dos rubros que son fundamentales para la Agenda de Acción Nacional. El primero de ellos es el fortalecimiento delegacional. Cuando Marcelo Ebrard recibió la administración, el 20% de los recursos generados por este gobierno de la ciudad se destinaban a las delegaciones para dar servicios públicos de calidad. Entrega la administración concediéndole únicamente 17% de estos ingresos a las delegaciones, lo cual evidentemente los delegados han denunciado, se han visto afectados en los recursos a su cargo para dar servicios públicos, y por supuesto que esto ha sido reflejo de la política centralista de Marcelo Ebrard, que pide federalismo en lo federal y es centralista en lo local. Y el último punto que también es relevante destacar es que nos dejan a deber la política de gobierno abierto y transparencia. Hemos visto avances en materia de transparencia, pero no hemos visto avances en materia de acceso a la información con redes sociales, una interacción efectiva entre ciudadano y gobernado. Y ahora cedo el uso de la palabra al diputado federal Jorge Sotomayor. Muchas gracias, senadora. Le agradezco el que nos convoque el día de hoy para fijar la postura que tendrá el Partido de Acción Nacional respecto del nuevo gobierno que inicia el próximo 5 de diciembre. Me gustaría comentarles que la legislación que ha tenido a bien o a mal tener el PRD ha sido una legislación que ha perjudicado mucho a la ciudad, y lo peor es que utilizan un doble discurso. Les pongo algunos ejemplos. Nosotros, si revisamos la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, nos vamos a dar cuenta, en su artículo 54, para ser precisos, el gran número de excepciones que hay para no realizar una licitación pública o una invitación a cuando menos 3 personas. ¿Qué quiere decir esto y cómo lo vemos reflejado? Ustedes recordarán de las empresas denominadas austeridad republicana u honestidad valiente, que únicamente sirvieron para que se les dieran determinados contratos, y de esta manera se beneficiara a Andrés Manuel López Obrador en su campaña. Otra de estas deficiencias que está teniendo la legislación, pues es estas compras consolidadas, de las cuales se están quejando mucho los delegados, porque se están comprando cosas que no necesariamente son las que ellos requieren para sus delegaciones, y sí tienen que esperar mucho tiempo para que les sean entregadas. Me parece que desde la Cámara de Diputados y desde el Senado tenemos que procurar por una verdadera ley que deslinde a las delegaciones respecto del gobierno central. Otro ejemplo, tenemos la creación del INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, donde las facultades de verificación se le sustrajeron
a los gobiernos delegacionales y se le están dando al gobierno central. Me parece que si vamos a tener una reforma política, tenemos primeramente que ir de abajo hacia arriba antes que ir de arriba hacia abajo. Y ahora toma el uso de la palabra el diputado local Orlando Anaya. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Pues primero comentarles que el jefe de gobierno saliente, Marcelo Ebrard, deja una deuda muy clara con la juventud del Distrito Federal. Es un gobernante más que se olvidó de los jóvenes. Primero porque no puedo dejar de mencionar que la Ciudad de México tiene una población estimada de 2.5 millones de jóvenes y pues, es un referente a nivel nacional. Es una de las ciudades que más jóvenes tienen en el país. ¿Y qué nos hereda la administración de Marcelo Ebrard? Primero, el segundo lugar a nivel nacional de embarazo adolescente en el país. 6 de cada 10 jóvenes consumen drogas en esta ciudad y no hay una política pública transversal que atienda este problema. Por otra parte, vemos un gobierno que se ha dedicado estos 6 años a criminalizar a los jóvenes. Cada acto, cada uso de la fuerza pública solo ha sido destinado para detener a los jóvenes y no para destinar espacios de oportunidad, de educación o de esparcimiento. En otro tema, en cuestión de transporte público, celebramos, por supuesto, la construcción de una nueva línea del metro, pero queda también como una de las grandes deudas con los ciudadanos del Distrito Federal la cero inversión en materia de modernización y mantenimiento del transporte público metro. Voy a citar 2 ejemplos. El primero de ellos tiene que ver con trenes que tienen más de 1 millón de kilómetros recorridos y jamás se les ha dado mantenimiento. No puedo omitir mencionar las graves filtraciones de humedad que existen en cada una de las estaciones y que ha debilitado la estructura de la construcción del metro. Por otra parte, en materia de derechos humanos, sí es importante mencionar que este gobierno ha sido un constante violador de los derechos humanos y hay constancia de ello debido a las recomendaciones que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que son 106, de las cuales solo se han recibido y aceptado el 10%. Las más representativas tienen que ver con el derecho a la salud, debido a la cobertura de los servicios. Por otra parte, también tienen que ver las de seguridad pública, ¿no? Por ello, citaba hace un momento el tema de la criminalización de los jóvenes, porque lejos de ser vistos como un área de oportunidad o como un motor activo para la economía o para el desarrollo de la ciudad, son vistos como un problema o como delincuentes, como así los llamó el secretario de Seguridad Pública en su última comparecencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchas gracias. Bueno, también es importante mencionar algunos puntos que identificamos como prioridades para la agenda del próximo jefe de gobierno del Distrito Federal, no sin antes mencionar que muchos de los pendientes aquí mencionados se convierten en pendientes para la próxima administración. Dejar en claro que, en primer lugar, para el arranque del 2013 queremos impulsar con mucha fuerza la reforma política para el Distrito Federal. Una reforma política con visión metropolitana, una reforma política que ya estaremos discutiendo en diversos foros que realizaremos en el mes de enero, una reforma política que estaremos revisando si se requiere o no constitución para el Distrito Federal, y para ello tendremos aquí en el Senado de la República a los expertos para que nos ayuden a tener la reforma política que requiere la Ciudad de México, que además ayer fue parte de la agenda en el Pacto Nacional firmado por todos los partidos políticos, por las 3 fuerzas políticas más importantes. Terminar con la corrupción es otro de los temas. Urge darle a los capitalinos un gobierno de altura, un gobierno electrónico para poner alto a las mordidas y a las filas. Mejorar la calidad de vida, eso necesariamente requiere poner atención en temas como la movilidad, la sustentabilidad, la regulación del derecho a marchar y manifestarse. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de regular las marchas, manifestaciones, plantones y bloqueos
en el Distrito Federal. Y lo haremos desde 3 trincheras distintas: la Cámara de Diputados, el Senado de la República y la Asamblea Legislativa. La transformación de los servicios públicos, como el cuidado y abasto del agua o el transporte público. Estamos seguros, los que aquí nos encontramos como legisladores, que encontraremos en el jefe de gobierno electo sensibilidad y voluntad política para lograr cada uno de estos temas y sacar adelante cada uno de los pendientes. Requerimos necesariamente de esa sensibilidad. Pero también va a ser muy importante que Miguel Ángel Mancera, el día de mañana que presente su gabinete, esperemos que pueda ser un gabinete ciudadano, que no se convierta en un gabinete secuestrado por las tribus del PRD, como ha ocurrido en las últimas administraciones de los jefes de gobierno en la Ciudad de México. Para tener resultados concretos y para poder avanzar en esta agenda, necesitamos que el gabinete de Miguel Ángel Mancera sea un gabinete ciudadano, no un gabinete secuestrado por las tribus del PRD. Estamos abiertos a las preguntas de los medios. Adelante. Buenos días. Un par de cuestiones. La primera, para ser más genéricos, en una escala de 0 a 10, ¿qué calificación le pondrían a la gestión de Marcelo Ebrard en estos 6 años? Y una opinión general de ustedes 5 sobre lo que ocurrió el sábado pasado con estas manifestaciones que el gobierno de la ciudad ha calificado como de barbarie. Si ustedes ven detrás de estos actos vandálicos la mano del PRD y particularmente la mano de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, primero, el gobierno de Marcelo Ebrard lo calificamos como un gobierno que pasa de panzazo, y lo decimos de esta manera porque hay muchos pendientes dentro de los compromisos que presentó al arranque de su administración. Y con el tema del sábado, por supuesto que no estamos de acuerdo en la manera en la que se conducen estos grupos de jóvenes, ¿no? Algunos dicen que son del movimiento 132, pero honestamente creemos que al final del día son jóvenes, mujeres, señores, que salió en los medios de comunicación, muchos de ellos pagados para provocar disturbios el día de la toma de protesta del presidente de la República. No estamos de acuerdo, claro que hay responsabilidad, y la molestia por nuestra parte es la manera en la que el gobierno del Distrito Federal se trata de lavar las manos. El día de mañana estaremos presentando una iniciativa de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y estaremos haciendo lo propio los diputados locales en la Asamblea Legislativa. A diversos artículos se harán estas modificaciones, y yo quiero hacer 2 consideraciones especiales. Primero, la actual ley de responsabilidad patrimonial del Distrito Federal únicamente hace responsable a las autoridades capitalinas de la reparación del daño cuando hay una actividad administrativa irregular. Segundo, existe un vacío sobre la corresponsabilidad que tiene el gobierno en la salvaguarda y reparación del patrimonio de los ciudadanos en manifestaciones, marchas, mítines, plantones, tumultos y agrupación masiva de personas. Consideramos que es importante presentar estas reformas, y por supuesto que creemos además que se debe investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque en la ciudad, como lo mencionaba al principio de su intervención el diputado Fernando Rodríguez Doval, en su momento vimos lo que causó el ESME a la Ciudad de México: pérdidas millonarias, la toma del Zócalo, la toma también de diferentes oficinas de gobierno, destrucción de las mismas, y desafortunadamente no pasó nada. No pasó a mayores, estuvieron detenidos algunos y después los dejaron libres. Es importante que en la Ciudad de México se aplique la ley, y volvemos a uno de los pendientes de la ciudad: la aplicación de la ley. La aplicación de la ley, que pareciera que para muchos no es importante en la capital, y sería fundamental que, empezando por el jefe de gobierno, hiciera que se aplicara la ley.
Yo no estoy muy segura de que le aplicaría la ley al mismo Andrés Manuel López Obrador, que ha sido de los que ha estado provocando este tipo de movimientos en la Ciudad de México. Muchísimas gracias y buen día.